seguimos por aquí en este 9 de noviembre del 2022, aunque sea un ratito, era la hora del cafecito, pues sí, ya se nos hizo un poquito tardecita, ahí andamos con ligeras molestias, ya saben, como decían en otros tiempos, cuando le toca al doctor ser atendido porque el doctor se enferma, imagínense, es como le dieran machetazo al caballo de espadas, oh, Dios mío. No, me toca ir, pero pues ya, en esas estoy. Todavía hay un rato. Pero, ay, Dios mío, las molestias estas no se van, pero bueno, pues ahí vamos, ahí vamos. Mientras tanto, pues sí, pues a comer con cierto cuidado para que no nos toque el dolor. Pero un cafecito es insustituible para iniciar estos días de mediados de semana de ombligo, hoy miércoles. Y bueno, antes de reiniciar mis diseños manuales en el tejido y en lo que es el corte y la confección, pues sí, un saludo a todos y les agradezco también al logotipo que me acaba de aclarar más ideas acerca de esto. Sigo recibiendo algunas informaciones acerca de lo que es el fascismo, son versiones, pero hay que distinguir bueno, miren, es una pequeña controversia que puede surgir. ¿Por qué se confunde el fascismo con el nazismo? Porque, como les decía, la explicación que yo encontré fue esa, que como que Hitler quiso mejorar todavía el sistema de Mussolini al que admiraba y de alguna manera le dio su interpretación, pero en el tiempo del fascismo italiano sí también hubo parte de lo que se da luego en el nazismo, por eso se confunde un poco, porque cuando tratan de imponer de manera así concreta y pues así con esa seguridad y todo, pues hay violencia. Siempre que se trata de imponer alguna dictadura va a haber violencia, inconformismo y todo eso, esa violencia va a ser ya sea de origen, ¿cómo se diría? Reprimida por cuestiones, pues, violencia mental o como controlan todas esas cosas y cuando ya no hay otro remedio la atacan con la violencia, obviamente, y pues ahí sí hay igual pasa, pero en el nazismo era pues más radical, más porque abarcaba también la población de lo que fuera, digamos, cuando fue el fascismo italiano, no se dio tanto porque todavía ahí había cierta libertad para la población de los judíos. Y cuando es el nazismo, ya es más declarado, abarca todo y por esa exacerbación emocional que tenía este perturbado dictador que era Hitler. Hitler ya era otra cosa, otra mentalidad. Entonces él era más lírico, yo creo, porque a diferencia de Mussolini, que Mussolini era como quien dice al que se atacaba por el autor intelectual que inspiró la violencia y la demencia de Hitler, pero los dos tenían parte de, como dicen, tanto peca el que inventa el sistema como el que lo apoya también, ¿no? Entonces, de alguna forma los dos eran erróneos. En el caso del Mussolini era mal entendido el llevar al extremo la educación, pero es que ahí se dieron circunstancias de que se habían dado, digamos, en el comunismo, había demasiado flexibilidad y había más, más libertades un poco para el trabajador, como quien dice, la población de trabajadores más hechos a lo que era la forma sindical, ¿no? Que era otra cosa, cuando entra el fascismo se acaban sindicatos, obviamente, y se apoya más a la iniciativa, a la corporación. Entonces, pues ahí empiezan el asunto de la quiebra para los que tenían ciertas libertades y hay inconformidades y de ahí se pasa al fascismo, porque muchos estaban inconformes con la teoría de Marx
que no se había dado satisfactoriamente. En un principio ellos habían creído en esa teoría como una especie de liberación, de acomodo que les convenía y que les estaba favoreciendo, y la sentían un poco, pues hasta cierto punto, bajo cierta flexibilidad. Había clasismo, pero había una especie de acomodo para las diferentes clases sociales, pero en el fascismo cuando entra, pues ya es otra cosa, porque ahí es la protesta de las personas que no estaban conformes con que se repartiera de esa manera en el comunismo, porque el comunismo las reprimía demasiado. Había intelectuales que habían venido de familia de trabajadores, pero era una comunidad medio mixta, y que se rebeló ante la rutina, la conformidad o lo que a ellos les parecía en ese momento que debía de actualizarse con otro sistema que les diera a ellos más oportunidades. Y surge el fascismo entonces, los camisas negras, que son los rebelditos, y empieza ahí una serie de, pues, a verse cuáles son los impedimentos que les impedían ascender de manera más, como ellos juzgaban, más equivalente a lo que era, pues que no hubiera corrupción, porque sí, a lo mejor ya había por ahí favoritismos, había cierta inconformidad que surgía debido a que no se estaba dando la oportunidad como ellos pensaban, ¿no? No sé si así surge la rebeldía, ¿no? Pero hay entonces por eso esa confusión. Cuando se llega al nazismo ya es otra cosa, porque ya ahí se modificó. Esta rebeldía es exacerbada y es dirigida por alguien que pues, se volvió un monstruo, ¿no? Que se sentía, en un principio Hitler fue una persona que admiraba a Mussolini y su estrategia y todo, y en cierta manera Hitler viene a ser una mala copia de lo que hacía Mussolini, pero Mussolini también, pues era muy fuerte su carácter, también había sido un poquito así como muy impetuoso, muy querer imponer, muy... Entonces tenía parte de esa característica que tenía Hitler. Entonces si analizamos la manera o el perfil de los dos, digo, bueno, pues los dos ahí se llevaban un poquito, aunque no podemos decir me voy por este o por aquello, porque los dos estaban errados, porque lo que era Mussolini estaba defendiendo esa causa sin ver que estaba perjudicando otras. ¿Y dónde acaba tu libertad, donde empiezas a fallar, o donde empiezas a bloquear a otras? Entonces es aprender a dividir para multiplicar. Entonces dividió opiniones y por eso hubo confrontaciones violentas y provocó esas divisiones, y para evitar esas divisiones lo sintetizó y editó los partidos políticos a una sola, y fue eliminando todo lo que tenía diferente ideología hasta hacer un centralismo en una sola, en un monopolio de ideas. Y eso fue lo que en cierta manera yo veo así como estudiante. Me considero estudiante, no soy de ciencias políticas, pero todo parece, a mí me da la impresión de lo que fuera la sombra del comunismo mal que también, como todas las doctrinas, Marx era muy idealista, y él manejaba las cosas de una manera muy matemática, pero para los intelectuales que veían tenían otra visión y otras metas, otra manera así, pues sí, como que fue muy cuadrado Marx para ellos. Entonces ellos querían romper ese esquema y querían hacerlo, darle su personalidad, ¿no? O sea, que hubiera oportunidades tanto para las personas que tenían esas posibilidades de avance, y que si hubiera pues apreciado también la parte intelectual, no nada más la mecanicidad.
Entonces ahí siempre va a haber una controversia. Yo pienso que para la neurociencia es tan fácil explicarlo como que hay personas que tienen más capacidades y hay personas que tienen más capacidades para la motricidad y la copia de la motricidad que para dirigir o organizar y capacidad de coordinar y todo eso, que viene a ser una manera de abarcar las dos, la teoría y la práctica, y de manera más paralela. Entonces, por eso también se valora el trabajo de una manera, se le da un valor al valor intelectual y otro al valor motriz, y eso era lo que pues a veces se considera injusto para la capacidad motriz porque aboga de un cansancio físico mayor que el que fuera aparentemente el intelectual o una cosa así. Surgen esas probables polémicas sin tomar en cuenta porque no estaba todo concientizado, entonces nada más se aplicaba lo que se veía físicamente en apariencia, y en realidad tanto es pesado un trabajo mentalista como un trabajo de motriz, y paralelamente cuando se lleva a cabo de las dos formas a veces se pone a un lado todas las consideraciones intelectuales, y en la manera motriz a lo mejor no es tan amplio o extenso. A muchos son más ansiosos para explicar la metodicidad paso por paso, y otros son más así, más, como quien dice, aparentemente más veloces, pero la velocidad de la mente no alcanza la velocidad motriz, no siempre. Entonces, hay personas que se considerarían un poquito que como van asimilando las cosas, van trabajando. Entonces, siempre surgen esas inconformidades, vienen los bullies, quién quiere ser mejor, los egos, y pues son medio así, cabecitas así de cuadradas, ¿no? Entonces no pueden imponer por la voluntad que hacen, pues entonces acuden a la fuerza, ¿no? Entonces se producen males, no, nadie quiere ceder, todos quieren tener la razón y no ven la globalidad de las cosas, porque por eso empiezan las guerras, ¿no? Porque todos quieren imponer, ahora sí que como decíamos en los chistes, todos quieren ser jefe. Yo les cuento un chiste de doctores del cuerpo humano, que está el hígado, el corazón, los riñones, está el páncreas, todos tienen una función. Pero si uno solo fallara o tuviera deficiencias, por ejemplo el hígado que purifica la sangre, que los riñones filtran las toxinas y las envían a otros conductos y las excretan a través de estos riñones por orina, y hay otras cosas que hacen el hígado con la sangre, el corazón que bombea, pero también hay, está el intestino grueso y el intestino delgado, y está pues también ejerciendo la función digestiva. Si uno de ellos fallara, pues empieza a tener molestias el cuerpo, ¿no? Empieza a tener deficiencias y se carga el trabajo para los demás sistemas. Y así como, por ejemplo, falta energía, falta el aire, no hay la suficiente energía en el corazón, ¿no? O sea, el aparato respiratorio inmediatamente altera la función del corazón, ¿no? Entonces por ahí viene que ya no puede bombear igual, ya la compresora, que es un corazón, pues empieza a fallar. Entonces, y si no puede, entonces todos tienen que ser un trabajo en equipo porque envían los fluidos nutricionales a todo el cuerpo para que con esa circulación se nutran algunos aspectos y se genere la energía que necesita el cuerpo para funcionar. Y entonces, pues, si se avería una cosa, entonces le carga el trabajo al otro. ¿Y qué pasa cuando se descompone sin y no hay daños que se puedan revertir? O sea que es irreversible el daño, pues automáticamente, si no hay un reemplazo inmediato, pues va habiendo deficiencias por ese tipo de toxicidad que genera
esta parte del cuerpo, este órgano que no funcione bien, como cuando se vuelve piedra el riñón que tiene muchas piedritas y deja de funcionar, o cuando el hígado ya no filtra o purifica bien la sangre, que entonces se pierden los factores digestivos y hay una especie de septicemia que se envenena todo el cuerpo y no hay antibiótico que pueda revertir esos daños ni las funciones que tenga el cuerpo humano. Entonces hay que entender a grosso modo esta explicación. La humanidad es un intenso, o sea, somos como minicélulas. Entonces en un sistema abstracto de cómo nos funcionamos para el trabajo y para generar tanto nuestros elementos que necesitamos de la tierra, del aire, del fuego, de todo, faltando un sistema, pues se va a la madre todo. Entonces es